plantilla del Alega Cantabria, cerrada ayer con el fichaje de Alex Murphy, sorprendente fichaje de Alex Murphy. Y bueno, pues cuatro jugadores continúan de la pasada temporada: Germán Martínez, Mijal Apornik, Diego Alderete y Samu Rodríguez. El equipo tiene una media de 28,87 años, una altura de 1,96, seis licencias JFL y una extranjera. Bueno, salto grande en el presupuesto de la Cantabria para la temporada 26-27, donde se supone que, por información, va a rondar los 2 millones de euros. Será uno de los presupuestos más altos de la liga, como confirmó su presidente Ulises Corona, aupándose posiblemente como el quinto más alto, cuando en temporadas anteriores el presupuesto ha estado entre 700.000 y el millón de euros, lo que obliga, bueno, a los cántabros a dar un paso adelante para luchar por entrar en playoffs, estar lo más arriba posible e incluso pelear por entrar en la Final Four. El dinero viene de unos propietarios y del patrocinador principal, Grupo Alega. Tiene ayuda de instituciones. 110.000 euros vienen del Ayuntamiento de Torrelavega y por parte del Gobierno de Cantabria una aportación de 60.000 euros. Confían también en aumentar ingresos por abono gracias a la ambición del nuevo proyecto y a los nombres de los fichajes. Además, pues el equipo tiene la cesión gratuita del pabellón para entrenamientos, disputa de partidos, asumiendo además el Ayuntamiento todos los gastos, que no es moco de pavo. En los bases, pues tenemos a Alec Winterin y Guillem Ferrando. Alec Winterin, 31 años, 1,80, 8 años de experiencia en el Leporo. La pasada temporada promedió en 20 minutos de juego 11,5 puntos, 3,2 rebotes, 2,6 asistencias, 1,3 robos, 11,8 de valoración, un 46,8% en tiros de 2, un 31,2 en tiros de 3 y un 76,2 desde la línea de tiros libres. Base bajito, con un grandísimo físico, jugador de transición, muy inteligente, sobre todo en el lectura de las ventajas. Su principal generación, si no puede finalizar en transición, en penetración, es mediante el pick and roll. Sabe congelar al defensor del pivot, cambiar el ritmo con facilidad y decidir sobre la marcha si busca el pase o jugársela a él. Aquí la clave pues, va a ser su sociedad con Lotan Angobo, de los mejores jugadores de uno para uno de la liga. Muy buen manejo de balón para su tamaño, gran primer paso que rompe defensas en estático, especialista en abrir pasillos. Maneja perfectamente el tiro a media distancia en pull-up, tiro tras bote. Cuando defensa se hunde en la pintura para tapar la penetración, pues se para, de acuerdo, hace una parada y tiene un tiro de 4 o 5 metros con bastante porcentaje de acierto. Toma la responsabilidad de la posesión final cuando el ataque se embarra o sobre todo es la última posesión. Es un jugador capaz de meter máxima presión al balón y sobre todo buena defensa en línea de pase para evitar que su jugador pues busque ventajas por físico llevándole al poste bajo. Muy inteligente en rebote largo, tanto en ofensivo como defensivo, rapidez para ir a por él, mide menos de 1,80 y promedia más de 3 rebotes por partido, es pura intuición rebotadora. Es más un tirador de rachas que un jugador consistente, sobre todo desde la línea de 3. En situaciones de cambios defensivos sufre al quedar emparejado con escoltas altos o aleros que lo pueden llevar, como he dicho, al poste bajo. Amasa demasiado el balón, lo que puede ralentizar la fluidez colectiva del equipo en ataques estáticos, sobre todo, que es donde peor lo pasa. Su ritmo siempre es prioritariamente el rápido, lo que puede matar a jugadores interiores haciéndoles correr de más, como ocurrió ya con Estudiantes con Larsen, que le tenía prácticamente haciendo rusos. Jugador de una enorme calidad, que casa con el estilo de juego de Lolo Encinas, pero tendrá la difícil tarea de sustituir a Ray Johnson. Son jugadores totalmente distintos, ¿de acuerdo? Pero Rey ha sido la grande en referencia en Cantabria estas 2 últimas temporadas. Con él, Guillem Ferrando, que regresa a la puta Leporo en busca de minutos tras 2 temporadas en la CB en Gerona sin demasiado protagonismo. Base con muchísimo talento, siento especial devoción por su juego y puede que no sea muy ecuánime. 24 años, 1,84, medalla de plata en Europeo Sub-16 en Serbia, medalla de oro en Eurobásquet del 2022 en Montenegro y en una ocasión ha sido internacional absoluto con España en ventanas. Para mí es el mejor base joven de la liga en cuanto a talento y proyección para cualquier equipo que quiera luchar por subir. Y además Guillén va a poder aportar, estoy convencido, muchísimos minutos de talento en ACB. Viene de la cantera de Valencia, con experiencia en Leporo, donde fue cedido en Albacete, Melilla y Estudiantes. Las 2 últimas temporadas en ACB con Gerona, la última jugó 24 partidos, una media de 5,4 minutos, 1,3 puntos, una asistencia, con bajos porcentajes de tiro, 27,3 en tiros de 2, 22,1 en tiros de 3 y un 78,6 en tiros libres. Base de corte clásico, muy inteligente en la pista, es de los bases que hace jugar al equipo, tapa sus limitaciones físicas, no es físicamente un portento, tiene técnica individual e inteligencia que para mí le hacen ser un base de diferencial cuando buscas un base que haga repartir juego y leer ventajas. Es un base que además no busca anotación, pero que la tiene, ¿de acuerdo? Y no busca el lucimiento personal, pero es capaz de anotar muchos puntos, como hizo en Melilla o en Albacete.
Es un maestro en continuaciones, situaciones de pick and roll. Sin ser alto, mete muy buenos balones a los interiores en el rol o lleva el balón a las esquinas dependiendo de las ayudas. Y su tercera opción es finalizar desde la línea de tres. Por muy inteligente en transiciones, hace correr el balón sin excesivo bote, que es algo que a mí me encanta y es algo que echo de menos muchísimo en esta liga. Está en su salsa cuando hay un ataque estático o se requiere un juego ordenado. Comete muy poquitos errores, pierde muy pocos balones y tiene una fabulosa gestión del partido. Es un maestro en el cambio de ritmo. Tiene un tiro rápido, eficiente en situaciones de recibir y tirar con ventaja, es decir, cuando le llega el balón con ventaja, bueno, anota, y sus porcentajes bajan mucho cuando es él el que tiene que generar el tiro tras bote. Defensivamente sufre ante bases explosivos o jugadores más grandes que le puede meter en el poste. También pasa rápido bloqueos indirectos y directos, le puede pasar, o sea, se puede quedar. Y bueno, en otras situaciones compensa su falta de físico con colocación, ¿de acuerdo? Sobre todo para tapar líneas de pase, anticipándose al ataque. Tiene buen uso de manos y es un jugador ordenado en ayudas. El Éboro por recuperar los minutos que le hacen falta para demostrar su juego. Y bueno, en Cantabria tendrá un base de verdad, por fin. No un combo. Es un jugador que hace correr el balón y ponerlo allí donde está la ventaja. Yo creo que es un base que con Ju se hubiera forrado la temporada pasada. Bueno, gran cambio con respecto a la temporada pasada en cuanto a bases, donde Ray Johnson era el único base real, digamos un base con perfil anotador, a pasar a contar con dos bases para imprimir distintos ritmos de juego, pero son totalmente complementarios. Ale Wynn tiene ese juego vertical, alto ritmo, veterano en la competición, listo como el solo para jugar los últimos minutos y sacar faltas cuando los ataques se atascan. Y bien, Ferrando, hemos dicho, hace jugar al equipo amenaza exterior, siempre buscando la mejor opción en ataque, nada egoísta, es del pick and roll, bueno, es capaz de poner el balón según reacciona la defensa, siendo más fiable en situaciones de tiro exterior en estático, como hemos comentado. El equipo no caerá cuando descanse uno de ellos. Podrá utilizar además la opción de Germán Martínez como una opción más, pero yo creo que es algo que a lo mejor no se hace esta temporada de forma regular. Juego de dos ritmos, la temporada pasada solo tenían uno, el de correr, correr y correr. Y bueno, pues cambiar el juego rápido y vertical de Wintering a posesiones largas, control de partido, siendo más peligroso con Lotana en situaciones en el poste bajo, en situaciones estáticas con Guillermo Ferrando. Claro va a ser verles jugar juntos, porque sería una perita en dulce para castigarles físicamente en penetraciones o llevarles al poste, pero en situaciones específicas de momentos puntuales de partido, pues tendrías dos manejadores en pista castigando uno con la penetración y el otro con la amenaza exterior, últimos segundos o posesiones esporádicas. Gestión de roles, minutos, los dos necesitan valor en sus manos para hacer su juego y el reparto de compañeros para jugar un ritmo rápido o un ritmo lento. No tendría sentido, por ejemplo, tener a Lotana con sus problemas de minutos en pista llegando al campo de ataque cuando Wintering ya se juega la penetración, lo que hacía con lo que hemos dicho antes con Larsen, que Larsen llegaba a medio campo y se tenía que dar la vuelta. Los dos son físicos de bases clásicos, pueden sufrir ante bases más modernos, más altos y más fuertes, lo que va a obligar a tener preparadas situaciones de ayudas defensivas para que no les estén buscando las cosquillas y metiéndolos en el poste bajo. Pero bueno, son dos jugadores de un corte muy similar, que es el único problema de físico muy similar. En los escoltas tenemos a Germán Martínez, que es el que puede aportar ese cambio de jugador un poquito más físico para defenderlo. Mijala Pornik y KJ Jenkins. Empezamos con Germán, su tercera temporada en el Ferrando Trueba, jugador de 27 años, 1,89. La pasada temporada jugó 24 partidos, 21,42 minutos de media, 7 puntos, 41% en tiros de 2, 35,30 en tiros de 3, 80% en tiros de campo, 3 contra rebotes, 2,4 asistencias, 3,7 faltas cometidas, muchas, 1,9 faltas recibidas, 5,9 de valoración. Bueno, Germán es un jugador muy intenso. Puede subir el balón, pero yo creo que se siente más cómodo al 2. Defensor incómodo, buena presión al balón, muy inteligente en la defensa de líneas de pase. Esa intensidad que le lleva en ocasiones, como hemos dicho, a cometer demasiadas faltas y limitar su periodo en pista. Buena lectura de bloqueo directo y continuación, correcto tirador de tres, sin ser de grandísimos porcentajes. No se le puede flotar, aunque no ha sido nunca un tirador de volumen. Buen pasador, ayuda mucho en el rebote en los dos lados de la pista y bueno, imprime una garra especial. Jugador pegamento, con conexión con la afición, implicación con el equipo y en la ciudad. Es muy raro ver a un jugador mantenerse 3 años en un equipo. Mijala Pornik será otro de sus compañeros, el jugador que llegó justo antes del comienzo de la segunda vuelta ante las bajas por lesión. Y bueno, y la vuelta de la cesión de Yasel Pérez a Granada. Es un jugador de plena confianza de los Encinas, tiene 32 años, 1,94, experiencia en ascensos con San Pablo Burgos. Tuvo la mala suerte de que al poco tiempo de su debut pues se lesionó con una rotura de fibras en el abductor y bueno, le paró un poco el buen arranque que tuvo.
La pasada temporada jugó en Polonia, sus números fueron más discretos, 13,3 puntos, 2,7 rebotes, 1,8 asistencias, 1,2 robos y una valoración de 10,8. ¿De acuerdo? Es entre Polonia y Cantabria. En tiros de 2 un 36,7%, en tiros de 3 un 41,5%, en tiros libres un 70,4%. Jugador que tiene mejores porcentajes de 3 que de 2, de acuerdo también por su físico. Es un escolta clásico con excelente tiro en situaciones de recibir y tirar, con una gran lectura de juego, jugador veterano con experiencia en mil batallas, que se puede convertir en un seguro de vida para la composición del equipo cántabro sobre todo por la composición de treses, no me voy a adelantar, ¿vale? Su principal amenaza es el tiro de tres, mecánica muy rápida, jugador de muy buenos porcentajes con un alto volumen de tiro. Recordar la temporada pasada, 41,5. Jugador muy inteligente en el juego sin balón, jugando de espaldas a su defensor y en situaciones de carretones, donde sabe parar en tiempos para dejar a sus defensores enganchados en bloqueos indirectos y doblar el balón, eh, pues prácticamente si hay un cambio defensivo. No es su mayor ventaja, pero es capaz de poner el balón en el suelo si la defensa se precipita ante su amenaza exterior. Es capaz de penetrar y parar, tirar o tiro corto, pero como veis, los porcentajes en tiro de dos son bastante inferiores a los de tres. En situaciones de pick and roll es muy inteligente, sabiendo que su defensor o el hombre grande tienen que salirle al tiro, con lo que también es un buen pasador en situaciones de continuación. Su experiencia le lleva a manejar ritmos de partido, a asumir el balón en momentos calientes también, como Wintering. Es un jugador que comete muy pocos errores, sabe lo que hay que jugar en cada momento, aunque no es un base. Y con Wintering al lado, pues bueno, pues podrían coincidir dos buenas pistolas en momentos complicados de partido. Correcto defensor, pero puede sufrir con escoltas más explosivos en situaciones de defensa de penetración, sobre todo, pero cumple esa carencia con colocación y anticipación, sobre todo de las líneas de pase. Jugador que depende mucho de su anotación de acierto exterior. Físicamente no es un jugador explosivo, aunque usa muy bien las fintas, no es un gran penetrador. Cierra la tripleta de escoltas KJ Jenkins, que es un jugador nuevo, estadounidense, 25 años, 1,88, bajito. También otro jugador que podría ir al base en situaciones. Llega de la Liga Sueca jugando del Boras Basket. Es un combo, como hemos dicho, posición principal la de dos, pudiendo ir al uno. Sus medias fueron 23 minutos, 17,6 puntos, 2,7 rebotes, 2,5 asistencias, casi un robo por partido, y subió su media en playoff casi 3 puntos más, a 20,3. Sus números fueron 40,7 por ciento en tiros de 3, 91,2 en tiros libres y un 44% en tiros de campo. Bueno, es un anotador con gran amenaza de tres, tiro de mecánica muy rápida, casi un 41%, tirando más de 7 por partido. Un rango de tiro además más lejano de la línea de tres, porque puede jugar a diferentes ritmos, su velocidad le hace ser muy peligroso en llegada, pero es un buen generador en situaciones de pick and roll, buen pasador y tiene una buena lectura de juego en estas situaciones. Jugador que no se esconde, suele subir números en playoff o en final de temporada. Jugador que también le encanta la responsabilidad de las últimas posesiones, se va a pegar con Wintering y Lapornik para jugárselas. Gran porcentaje de anotación del tiro libre, un seguro de vida desde la línea de 4,60. Es un jugador que también le puedes darle balón en final de partido. Su físico, pues le limita un poco la defensa. Es un poco le va a pasar lo que a Wintering y a Ferrando. Sufre para defender a escoltas con más cuerpos y en tareas ofensivas, en penetración, sobre todo con ayudas, van a necesitar ayudas de interiores dentro de la zona. Buen defensor a hombre balón en la subida de balón, pero sufren bloqueos de directos e indirectos y en situaciones de cambios defensivos con un jugador que no sea un base, también por físico. Jenkins será el destacador ofensivo con balón, un jugador similar a lo que buscaban con Pogo la temporada pasada, jugador de los que cuadran de maravilla con el estilo de juego que le gusta a Lolo. El encaje de los tres escoltas pues permite a Lolo Encinas tener tres perfiles en la posición de escolta que son realmente complementarios. Germán es un especialista defensivo, el jugador que podrá alternar también con la dirección. Lapornik en la amenaza de tres, veteranía, lectura de juego, y Jenkins va a ser el anotador compulsivo. Mija Lapornik podría ayudar como alero bajo si el esquema pues, requiere tres jugadores pequeños con amenaza anotadora. Lectura de juego, generación de ventajas colectivas, no es un generador con balón, bueno, y podríamos tener problemas detrás con jugadores muy móviles. Gerard Martínez, un segundo generador cuando no va al base y además es el que va a tomar al exterior más peligroso. Y yo creo que cuando le toque jugar con Winter y Fernando va a ser el que le va a cubrir las ayudas defensivas, sobre todo principalmente. KJ Jenkins, el anotador, tirador, penetrador, puede ir al uno, pero su naturaleza es la de anotar. Muchas veces pues no tiene una visión completa del juego porque está focalizado en el aro físico, digamos, un poco corto para la posición de dos en los dos lados de la pista. Es lo único problema que puede tener.
Podría jugar juntos en situaciones muy específicas, con Germán subiendo el balón, cubriendo posibles desajustes de Jenkins que iría al 2 y la Porrick abriendo el campo pues para las penetraciones de Jenkins en el 3, ¿de acuerdo? Castigando sobre todo las ayudas defensivas y teniendo pues dos navajas desde la línea de 3. La mezcla de bases de escoltas pues, proporciona 5 jugadores que permite configurar ecosistemas de juego definidos según las necesidades del partido. Tenemos un criterio de ritmo alto y desequilibrio que sería juntar a Wintering con Jenkins. Wintering asumiría la dirección, jugando a ritmo muy alto y atacando desde la penetración. Jenkins como ejecutor puro, abriendo el campo desde el perímetro. Ritmo alto en transición con los dos focos simultáneos de generación que obligarían a defensas y ayudas constantes. Pero ojo, perderían muchísimo rebote y además habría que ver cómo se ajusta defensivamente dos jugadores tan bajitos con los otros tres integrantes del equipo. Ahí tendrá Lolo que hacer encaje de bolillos. Wintering con la Porrick aportaría la amenaza de la Porrick desde la esquina y bueno, la ayuda que tiene también como segundo generador cuando el ataque se atasque y amenaza desde línea 3. Wintering con Germán, pues doble control de ritmo de juego a ritmos distintos. Germán cubriría defensivamente a Wintering detrás. Cerrando con Jenkins, pues bueno, sería el ideal para asistir al norteamericano en bloqueos indirectos o incluso Jenkins doblando, haciendo de manejador en ataque en transición y llegando Ferrando en transición. También problemas defensivos y los otros tres tendrían que ajustar. Ferrando con Germán, pues el máximo cuidado de balón, digamos, sobre todo para generar ventaja con los interiores, donde quizás la amenaza exterior pues sería Ferrando ensanchando el campo, Germán penetrando y la mejor, yo creo que a lo mejor un poco en situaciones de 5 para 5. Guillem Ferrando con la Pornic, otra muy buena situación en situaciones de estático, con doble amenaza exterior para que un interior domine la zona con penetraciones o penetraciones de los treses. Habría un quinteto de orden y control formado por Ferrando, Germán Martínez y Lapornic. Sería ideal para madurar partidos, mantener ventajas o parar el ritmo de juego. Guillem Ferrando llevaron el ritmo en estático. Germán, digamos, un poco el físico y la intensidad defensiva sobre el mejor estilo rival. Y Lapornic, pues castigando posicionalmente desde el lado débil con tiro y veteranía. Sería un quinteto con pocas pérdidas de balón, tendría una excelente circulación de balón, pero bueno, defensivamente, pues quizás sería una pareja de las que más podría castigar al rival. En los aleros, pues tenemos a Rodrigo Soán y Diego Alderete. Rodrigo Soán aterrizó en Torrelavega, viene cedido de Vázquez Manresa, que es quien le fichó para las próximas dos próximas temporadas y le ha cedido a Leporo para que se vaya formando, alero de 203, 26 años. Jugador muy joven. La temporada pasada en Tizona jugó 28 partidos, 21 minutos en pista, en los que valoró 6,1 puntos, 3 contra rebotes, 0,9 asistencias y 0,5 robos. El tiro de 2 un 38,4%, porcentaje bastante bajito. El de 3 un 38%, casi igual que el de 2 y los tiros libres un 84,6. Buen porcentaje de tiros de 3, pero no con mucho volumen. Es un alero de gran físico y envergadura, buen defensor y sobre todo en tareas de rebote. Ha ido mejorando el tiro de 3, aunque hemos dicho, no es un tirador de volumen. No se le puede dejar solo de las esquinas en situaciones de tiros abiertos y bueno, es un jugador grande que saca el tiro desde arriba y además con buena velocidad de ejecución. Es un jugador inteligente en el juego sin balón en el lado débil, corta el aro metiendo detrás a su defensor, coordinado en el bote en transición, de aprovechar sobre todo esa potencia física para atacar más las situaciones de ataque con ventaja. Entra bien al rebote, ayuda al rebote sobre todo en el defensa y en el de ataque entrando en carrera. Buen defensor, buenos desplazamientos laterales. Ayuda también en situaciones de cambio con interiores y con exteriores. Lee muy bien las ayudas y recuperaciones y busca contacto físico con jugadores a los que saca ventaja. Aquí defensivamente va a ser clave, sobre todo cuando haya desequilibrios con los exteriores por altura. Sufre en situaciones de generación con balón, en situaciones de ataque estático, ¿de acuerdo? O situaciones donde tiene que crear trasbote. Es un jugador sobre todo de lado débil y, bueno, pues de ejecutar ventajas en tiros de tres o penetraciones cuando gana por físico. A pesar de su estatura, envergadura y salto físico, lo que hemos dicho, tiene menos de un 39% en tiros de dos. Pues debe mejorar sobre todo la lectura de penetraciones cuando le saltan las ayudas interiores. Con Rodrigo, don Diego Alderete, el alcalde de Torrelavega, jugador que tengo un cariño realmente especial, que renova por el equipo cántabro, cumpliendo su segunda temporada. Este alero madrileño de 26 años, 1,97. La temporada pasada jugó 25 partidos, no fue uno de sus mejores años, arrastrando una lesión que tuvo en la espalda en su primer partido de liga y bueno, pues lo arrastró durante gran parte de la temporada y luego
pues ante una multitud de lesiones, pues tuvo que jugar fuera de posición y bueno, pues tampoco se adaptó mucho. Promedió 19,1 minutos, 3,3 puntos, 4,2 rebotes, un robo, una valoración de 6,4, porcentajes de tiro en 63% en tiros de 2, un 21,4 en tiros de 3 y un pobrísimo 35% en tiros libres. Realmente bajo, bajo, bajo. Jugador pegamento, muy físico, que deja al lado los números personales para sacrificarse por el bien del conjunto. Su mejor virtud, como habéis visto, el rebote. Intuición, físico, ganas. La temporada pasada cogió más de 4 rebotes, pero además toca muchos de ellos para poder mover el balón y que lo coja un compañero. Además, carga muy fuerte el ofensivo, es capaz de recuperar defensivamente a su jugador en el balance. Jugador clave también defensivamente en ajuste con las ayudas de los exteriores. Tiene mano interior. Su posición natural es la de 3, pero puede ir al 4. Intercambiar roles, por ejemplo, con Samu Rodríguez, jugando juntos, y es un jugador que es un peligro de cara al aro y desde la línea 3, con lo cual podría girar, pudiendo meter a su defensor en el poste bajo si tiene ventaja, además sin que el rebote ofensivo se resintiera. Defensivamente es una roca, utiliza su cuerpo para aguantar a jugadores más pesados, buen uso de manos y muy buena envergadura, sobre todo con los más pequeños. Muy poca mano exterior, mal porcentaje en tiro libre, lo que hemos dicho, es un jugador físico que además saca faltas y esta temporada ha sido la peor de largo con un 35%, pero bueno, históricamente sus porcentajes raramente han superado el 60%. Con lo que si amenaza de 3, pues la defensa se cierra las penetraciones y es cuando, bueno, pues cuesta que pueda abrir el campo. Tu defensor puede saltar tanto las ayudas del penetradores como la de hombre grande en situaciones de rol, limitando sobre todo el ataque de su equipo. Tampoco es un generador de balón en situaciones de 5 para 5 en estático. Y bueno, forman una pareja de aleros física que va a proporcionar sobre todo alta intensidad defensiva, mucha presencia reboteadora, dos jugadores que además pueden correr la pista en los dos sentidos, algo que también le gusta mucho a los Loncinas. No son muy complementarios entre sí. Sería raro verles jugar juntos, salvo en situaciones en las que Diego puede ir al 4, pues en configuraciones de quintetos pequeños para ir a ritmo muy alto o un quinteto que requiera una gran tensión defensiva. Jugadores que no crean juego con balón, es una característica de los dos. Alderete, peligro en penetración y rebote ofensivo. Seoane tiene peligro sobre todo de tiro de 3 en las esquinas, pero sobre todo con poco volumen y cuando está muy solo. Ninguno de los dos son grandes anotadores. Creo que pueden tener un equilibrio muy bueno con las posiciones 1 y 2, donde hay muchísima dinamita, y van a compensar el menor uso de balón que tienen para cedérselo a ellos. Además de, como hemos dicho, sobre todo la lectura defensiva que pueden tener. Y bueno, los dos son defensores que en ayudas tienen piernas para aguantar a jugadores exteriores si no son demasiado explosivos y hacer buenas recuperaciones. Yo creo que van a mantener el equilibrio en el equipo que, bueno, se ha beneficiado. En los cuatro, pues tenemos Samu Rodríguez, Alex Murphy y Javier Menéndez. La sorpresa ha sido Alex Murphy. Samu Rodríguez continuará una temporada más en Cantabria, jugador que le va como anillo a dedo, yo creo, a la configuración del equipo de los Loncinas. Jugador de 29 años, 2,02, 4 abierto, que puede jugar tanto de cara al aro, con gran amenaza de 3 desde las esquinas, como es un jugador que tiene movimientos en el poste bajo, sobre todo saliéndose hacia afuera para tirar. La temporada pasada en 27 partidos jugó casi 25 minutos por partido, 9 puntos, 4 con 3 rebotes, 1,5 asistencias, 0,8 robos de balón, una valoración de 10,4, 41,2 en porcentaje de tiros de 2, 34,1 en tiros de 3, tiros libres un 81,3. 4 abierto, gran versatilidad ofensiva, capaz de hacer daño tirando de 3 puntos, jugando en situaciones de poste bajo, castigando tras continuación en posibles situaciones de pick and roll. Amenaza exterior, pues buena mecánica de línea 3, sobre todo obliga a su jugador que tenga que salir de la zona, liberando espacio de entrada para las penetraciones que van a tener los bases y los escoltas, y bueno, sobre todo también dejando espacio interior. Sabe leer las ventajas de las defensas rivales, destaca por el juego sin balón también. Es un jugador muy inteligente en ocupación de espacios, sólido en el rebote en ambos lados, buen defensor en líneas generales, se echa algo menos en falta de cuerpo para defensas interiores con jugadores más fuertes que le llevan a poste bajo o cambios cuando se tiene que hacer cargo del 5. Y en ocasiones, bueno, es un tirador que pierde consistencia y puede pasar por malas rachas de tiros de 3. Quizás no es un jugador tanto de porcentajes continuados. Tu juego en el poste pues, se basa sobre todo en técnica individual, movilidad y saber en qué situación tiene ventaja con su defensor, sobre todo en situaciones de cambios con defensores más bajos o más pesados. Utiliza su agilidad y buen juego de pies, utilizando fintas para abrirse incluso a tiros exteriores. El típico que va hacia adentro, se da media vuelta, gira, pierna atrás, tiro de fuera.
Desde el poste no solo anota, sino que además distribuye. Cuando la defensa salta sobre él, pues tiene una excelente visión de juego para lograr el balón a tiradores abiertos o asistir a los cortes. Formará pareja en el 4 con Alex Murphy, 33 años, 2,06, las dos últimas temporadas muy regulares en cuanto a presencia de juego. Recordar que dejó en diciembre Fuenlabrada, dejó unas declaraciones que podían intuir que se podía retirar, pero no ha sido así. Y bueno, pues al final han sido problemas de salud mental los que le llevaron a no jugar la temporada pasada. Llega a Cantabria prácticamente con el año pasado en blanco. Fuenlabrada fue un jugador clave en los partidos que disputó, anotando pues medias de 11,7 puntos, 3,4 rebotes, 12,6 de valoración en 23 minutos por partido. Un 56,9, casi un 57% en tiros de dos, un tiro de tres, un 43,5, porcentaje salvaje, tiros libres 55,6, choca muchísimo. 4 abierto, su mejor virtud, lo que hemos dicho, el tiro exterior, mecánica alta, rápida, difícil de puntear, abre espacios en la zona, ya que su defensor tiene que salirle a la línea de tres. Excelente lectura de juego y en situaciones de pick and roll, especialista en situaciones de pick and pop y también en penetraciones muy rápidas con buena velocidad. Es un jugador muy móvil, que tiene una gran velocidad de ejecución, es capaz de echar el balón al suelo cuando su defensor llega tarde al tiro de tres o se traga una de las fintas, penetrando o bien haciendo una parada con tiro a media distancia con buenos porcentajes. Por físico y envergadura podría cambiar en bloqueos con exteriores, aguantando sobre todo bien el primer paso de jugadores más rápidos y además con su envergadura punteando lanzamientos. Jugador con problemas físicos, sumados a los problemas de salud mental que le llevó a dejar a Fuenlabrada en diciembre, digamos que viene de 2 temporadas complicadas en cuanto a continuidad y ritmos de competición. Jugador principalmente de cara al aro, solo va al poste cuando tiene ventaja física, aunque técnicamente tiene buenos movimientos y los lleva sobre todo cuando hay cambios defensivos. Sufre en ambos lados del rebote, no es un jugador excesivamente bueno en rebote, y bueno, sufre más en el ofensivo, donde suele jugar bastante fuera de la pintura. Y como viene en el 4 y el 5, Javier Menéndez, jugador de 27 años, 2,01, que ya formó parte de la plantilla en la campaña 2021. Viene del Círculo Gijón Baloncesto de Le Plata la pasada temporada, que descendió a EVA. Jugó 26 partidos, siendo de los interiores nacionales con mayor valoración de la liga. Cuidado, 30,3 minutos de juego, una burrada, 10,3 puntos, 10,4 rebotes, medias de doble-doble, más de 3,5 rebotes ofensivos, una con 2 asistencias y uno con un robo. Tiros de dos, 48,7%, tiros libres, 65,4%. Como hemos dicho, promedios de doble-doble, que bueno, batió el récord de la competición en un partido con 19 rebotes. Para mí es más que un 5 que un 4, de 2,01. El rebote es su principal virtud, especialmente por colocación en el rebote ofensivo. Buenos desplazamientos laterales, buen defensor en situaciones de pick and roll, capaz de hacer ayudas largas al manejador, recuperar a su jugador dentro de la zona. No es muy grande y juega por dentro, pero bueno, busca cortes hacia la canasta cogiendo la espalda a su defensor, sobre todo conociendo sus límites y explotando al máximo sus virtudes. Es un jugador físico, duro, no rehúye el contacto físico, buen bloqueador de indirectos, jugador pegamento, si hay un balón suelto, pues estará con el suelo. Y bueno, esperemos que no se choquen con Diego Alderete por el balón. Jugador que no tiene amenaza de tres, por eso, bueno, puede abrirse a lanzar a 5 metros, pero tampoco con porcentajes consistentes, con lo que no ayuda a situaciones de abrir el campo para penetradores. Por eso yo le llevo un poquito más al 5. Movimientos en el poste bajo, aprovecha su físico para agarrar posición, sobre todo, bueno, metiendo a su jugador debajo de canasta y anotando con rapidez, bien con un semigancho corto sobre su izquierda o con un reverso rápido para coger línea de fondo a defensores más pesados. Sufre con jugadores más grandes y más físicos detrás, sobre todo si lo hunden en la pintura. Bajos porcentajes de línea de tiro libre, aunque es un 65%, pues sigue siendo bajos. Pues bueno, con Cantabria compagina en esta posición dos cuatros abiertos de una grandísima calidad, más la opción de Javier Menéndez aportando otro perfil totalmente distinto en la rotación. Vamos primero con Murphy y Sambu, que son los dos jugadores un poquito más parecidos, dos grandes tiradores de tres, lo que bueno va a permitir el máximo espacio para las penetraciones de Winters y Jenkins y también máximo espacio interior para la pareja Lotane Stojic. Los dos corren bien en transición, son buenos pasadores, con lo que van a dotar a Cantabria con dos perfiles muy parecidos y no obligan a cambiar el estilo de juego. Para eso está Javi Menéndez. Dos jugadores inteligentes, veteranos en la competición, con buena lectura de juego, sólidos, amenazas de las esquinas, amenaza en el pick and pop. Cuidado, eso sí, con el rebote ofensivo. Los dos son jugadores que juegan un poquito fuera y aquí sí que van a tener que ayudar mucho, digamos, el acoplamiento de Rodrigo Soane y Diego del Derete, que tiene sentido con estos dos cuatros para cubrir este hueco que pueden dejar y sobre todo para equilibrar
esa menos amenaza de tres que tienen los aleros. Eh, Alex aporta un poco más de amenaza en generación, Samu más versátil, sacando ventajas del poste bajo. Javi Hernández pues, va a aportar el físico en otro tipo de cuatro, un cuatro más interior, donde su mejor virtud es el rebote, que es donde flaquea a los otros dos, y sobre todo carga física, jugador de pico y pala, mayor intensidad defensiva, con cuatro más corpulentos, donde también Murphy y Samu pueden sufrir un poquito más, dando rotaciones que los liberen de faltas y sobre todo el desgaste de Samu y Alex. Mayor protección, rebote y dureza sin renunciar a jugar rápido, de acuerdo como le gusta a Lolo. Incluso podrían jugar juntos en un quinteto con Javier Méndez al 5 y uno de los dos al 4 en situaciones de quinteto para jugar rápido. Incluso la locura sería en amenaza de tres sacar a Murphy y a Samu ocupando posiciones uno de 4 y otro de 3. Y bueno, pues lo que sí que es cierto que el equipo perdería rebote e intensidad defensiva. Como hemos dicho, Murphy al 3 sufriría desplazamientos laterales con jugadores más rápidos, pero podría castigar a su rival en el poste. Samu al 4, si ya metemos a la Pornik en la combinación, serían tres jugadores con una amenaza muy grande de tiro exterior. Lo culminas con Lotana por dentro, con máximo espacio interior y con Wintering para penetrar, pues digamos que tienes jugando pick and roll entre Wintering y Lotana y tres angelitos abiertos de línea de 6.25. Cuando se necesite blindar el rebote defensivo o frenar el juego físico de los rivales, pues Javi Pérez tendrá que entrar en el campo en la posición de 4. Pero bueno, metería máxima amenaza aportación, máxima amenaza exterior de Rodrigo Seoane, ¿de acuerdo? Porque si no sería poner juntos a tres jugadores con muy poca amenaza exterior y sobre todo también si metemos a Diego Alderete al 3, ¿de acuerdo? Cantabria dominaría los dos lados del rebote, podría jugar rápido, pero yo creo que tenía problemas de spacing en ataque, sobre todo posicional. En los 5, Danilo Stojic y mi amigo Lotan Anguogo. Danilo Stojic, 30 años, 2,05, jugador que viene de la Liga Húngara, donde ha jugado en el DEAC. La temporada pasada, 31 partidos, 27 minutos de media, 13,4 puntos, 5,8 rebotes, 2,5 asistencias, un robo, 54,1% en tiros de 2, en tiros de 3 un 19,4%, menos de un tiro por partido, en tiros libres un 67%. Es un jugador que tiene buen juego de espaldas al aro y desde el poste bajo, buenos fundamentos técnicos, usa muy bien el cuerpo para ganar la posición y meter su cuerpo entre el defensor y el aro. Es un jugador que tiene buena finalización con las dos manos y buen uso de las fintas, un 54% en tiros de dos, no siendo un jugador extremadamente grande ni físico. Su otra fuente de anotación desde el pick and roll, bloqueos contundentes, buena continuación al aro, buenas manos, sobre todo para recibir pases en carrera. Jugador con buena visión de juego, buen pasador desde el poste bajo y del poste alto, 2,5 asistencias. No es Huskies, pero es un jugador de muy buena visión. Aporta sólido en el rebote, casi 6 por partido. No tiene amenaza exterior, lanza ocasionalmente de fuera con malos porcentajes, igual que bueno, su porcentaje del tiro libre pues, no es demasiado alto y es un jugador que saca faltas. Bueno, otro que va a sufrir en desplazamientos laterales y problemas con jugadores más móviles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en situaciones de cambios o con cuatro abiertos, con lo que su posición más fiable, lógicamente, es la de 5, por los problemas defensivos, más pues su nula amenaza exterior. Decían que venía como 4, yo la verdad de 4 no lo veo. Con él, mi amigo Lotana, 203, 30 años, 116 kilos, norteamericano con pasaporte nigeriano, con lo cual no ocupa plazas de extracomunitarios, Cotonou. La pasada temporada jugó en Movistar Estudiantes, donde en 31 partidos jugó 16,4 minutos de media, 16,4 nada más, 9,4 puntos, 3,6 rebotes, 0,6 asistencias, 0,8 robos, un porcentaje de un 60% en tiros desde dos, un 75,8 en tiros libres. Principalmente es un finalizador, continuaciones en el pick and roll, rebote ofensivo, barrenes doblados, más su juego al poste. ¿Un juego al poste cómo es? Pues buscar contacto para hundir al defensor en la zona, acabar con un gancho corto de derechas, si va hacia el centro de la zona o con un reverso por línea de fondo, acabando con un mate o un tiro a canasta pasada. Es un jugador que utiliza muy bien el tablero en finalizaciones. Es fiable desde el tiro libre, fundamental para un jugador físico que en muchas ocasiones consigue faltas debajo del aro, pero su porcentaje baja según va cansándose, según su cansancio va bajando. Buen bloqueador, físico contundente, sabe además cambiar el ángulo del bloqueo a última hora, aunque a veces lo hace un pelín tarde y comete faltas en ataque o de los defensores fingen un contacto muy fuerte y se queda con la falta. En los indirectos hay que estar muy, muy atento con la Pornik. El defensor, por miedo a quedarse clavado en el bloqueo, puede intentar anticipar esa línea de pase y Lotano lo que hace es muchas veces fintar el bloqueo y se va al aro antes de que llegue a producirse el contacto, y algo que yo creo que Guillem Ferrando puede leerlo de maravilla.
No tiene amenaza exterior, muchas veces lanza con una mano una bomba a 4 o 5 metros con muy poca efectividad. Jugador propenso a cargarse con muchas faltas de ellas tontas y evitables, a salir con pequeñas situaciones de bloqueo directo, situaciones en las que mete la mano, baja los brazos por el ansia de poner el tapón. Bueno, es un jugador que salta sobre todo a 8 metros y bueno, si el jugador ya se le ha hecho de noche solo con las manos levantadas, pues es un jugador que utiliza las manos. Muchas veces se enzarza también en discusiones con los árbitros que no van a ningún lado, descentrándole sobre todo a él. Nula distribución del balón, si recibes para jugársela o como más buscar un mano a mano con el manejador. Jugador de rotaciones muy cortas entre las faltas y sobre todo que también baja su rendimiento y sobre todo el ritmo de juego. Cuando llega a 5 o 6 minutos en pista le cuesta completar partidos, ¿de acuerdo? Con más de 18 minutos. Su rotación ideal pues físicamente sería de 6-7 minutos. Jugador con desplazamiento lateral lento, en saltos exteriores le cuesta frenar la inercia y cambiar de dirección. En ayudas largas en bloqueo directo le cuesta mucho recuperar su posición. O si hay un cambio, llegar a la segunda ayuda. Es un jugador que mete muchos puntos, pero también le mete muchos puntos. Hay que contar los que mete, pero también los que le meten. Muchas veces obliga a que se hunda su defensa haciendo un drop, ¿de acuerdo? Pero también sufre para tapar un tiro corto en el manejador, la salida. Capacidad de salto y segundos de esfuerzo limitados. Si se traga una cinta de tiro y salta, pues la capacidad de reacción, de caer y volver a saltar es bastante lenta. Entre los dos, pues dota la Cantabria con dos cinco, Ostojic y Lotara, ¿de acuerdo? Y bueno, más Javi Menéndez, que como hemos dicho, va a hacer la rotación como comodín y al final Ostojic va a la posición de 5 porque el último fichaje ha sido el de Murphy, con lo cual, pues, blanco y en botella. Lotana Guogo, pues el pívot físico, vertical, utilizando su cuerpo para ir al aro, jugador de bloqueo y continuación, puede sufrir un poco a ritmos altos de juego, 16,4 minutos, es un finalizador, no es un generador. Danilo Stojic sí es un generador desde el poste bajo, es un excelente distribuidor desde el poste alto, aporta lectura y generación de juego. En situación de transición, el Guogo tiene la potencia zancada, no es el más rápido, pero bueno, lo que hemos dicho, cansancio, ¿de acuerdo? Cae su rendimiento a los 5 o 6 minutos de juego. Sobre todo, ¿qué provoca? Provoca faltas, errores defensivos, faltas de frustración y bueno, ya que salta, sobre todo tarde, a ayudas o con los brazos por llegar tarde. Ostojic es un jugador más lento, pero puede llegar de trailer para llegar en el poste de abajo o bien asumir un cambio de rotación de balón rápido. Si hay que correr, el mejor será Javi Menéndez con los dos cuatros, ¿de acuerdo? Podría jugar juntos Ostojic al 4 y en juego al 5, jugando situaciones de poste bajo y poste alto. Gran control de rebote, sobre todo el ofensivo y en defensa. Ostojic ayudaría mucho a Lotana en despistes defensivos, sobre todo pues, del control del rebote. Si digamos que se acabaría el juego alegre para los rivales dentro de la zona con estos dos. Junto con Javi Menéndez, pues aportará a Cantabria referencia interior, como ya hemos visto, dos jugadores que son distintos en cuanto a juego. El ajuste entre los 5 y los perfiles de 4, de acuerdo, de Murphy y Samu, pues van a aportar en los dos máximo espacio interior para que los dos interiores de oficio puedan tener espacio en la zona, ¿de acuerdo? Sobre todo también con Ostoji cuando vaya al poste y llegue el ayuda de los 4, pues liberar el tiro exterior creando desajustes. Uno vive con el otro y Ostoji que en el poste bajo si recibe el pase del 3, o bien si el 3 está en el lado débil y viene subido de allí, pues bueno, doblarlo es un jugador que ese pase lo hace muy bien, ¿de acuerdo? Eh, bueno, el ajuste con los treses es donde más duda me ofrece, ¿de acuerdo? Puesto que ninguno de los dos jugadores es un jugador con gran amenaza de tres, se compensa con los cuatro abiertos, ¿de acuerdo? Pero no en el caso de que André Jaime Méndez. El ajuste con los bases y los cinco, bueno, pues crearían parejas de muchas ventajas, ¿de acuerdo? Wintering con el Wombo Jaime Menéndez, pues juego 2 para 2. Con el Wombo quizás sería la más vertical de todas. Físicamente fuerte en transición, pero ojo, tendría que ser usada en alto ritmo en momentos específicos de partido, como finales de cuarto para evitar cansancio y las faltas de Lotana. En la pareja de Tiraligas y Cartabón, Guillem Fernando y Ostojic, de acuerdo, un lujo para los otros tres jugadores. Dos distribuidores en ataque ayudarán a que el balón se mueva con máxima fluidez ante partidos en el que el rival quiera trabarlos, o bien defensas tonales, o bien cuando Cantabria quiera congelar el partido en situaciones de 5 para 5. Brandon Wobo y Jaime Menéndez, pues bueno, máximo partido para sacarles espacio en pintura, con Menéndez jugando en transición y Lotara un poquito más en situaciones de estático, situaciones de pick and roll de los dos con la amenaza del tiro 3 de Guillem,
la fuerza de los dos, de Lotana Gbagbo y Jaime Menéndez en la continuación. Y si ya, como hemos dicho, colocas en una esquina a la Pornik y la otra a Samu o Alex, pues a ver de dónde narices vienen las ayudas. Wintering con Stojic, pues quizás la mejor pareja defensivamente, la mejor compensación entre el juego rápido de Wintering y la ayuda de Stojic, sé que parar y jugar lento, sobre todo con el serbio generando en situaciones de 5 para 5 y Alex castigando en 1 para 1. Vamos con la tabla de tiro, ¿vale? Del equipo. Aquí he hecho una trampa y os voy a contar por qué. Porque yo he preferido, yo creo que hacerlo de esta forma, ¿vale? Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Un segundo, que estoy con un solo monitor y me hago mucho lío. A ver, compartir, vamos a compartir el Excel, ¿vale? Para que lo veáis, ¿vale? Luego lo ampliaré un poquito para que veáis los quesitos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos lo de siempre, los jugadores, los tiros de campo, los tiros de dos, los tiros de tres y los puntos que anotaron la temporada pasada. ¿Truco dónde está? Pues que a Jaime Méndez le he puesto los números de Oviedo en Leporo, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues más que nada porque si pongo los de plata posiblemente quedarían mucho más difuminados, ¿vale? Bueno, como veis, sé que he dividido a los dos bases, a de Wintering y Ferrando, pues entre los dos, ahora veremos los tiros, ¿vale? Entre los dos, pues puntos, ¿vale? Los porcentajes de tiros de campo de los dos bases es de un 13,4%, digamos, la anotación de puntos de Wintering es un 13,9%, ¿vale? Como veis, en cuanto a posesiones, voy a verlo aquí abajo, en cuanto a posesiones, sobre todo totales 75,7 jugaría el año pasado este equipo. Eh, Tiros de dos harían 45,3 tiros de dos, 30,4 tiros de tres. Sabemos que los equipos de Lolo buscan el triple como primera amenaza, con lo cual este porcentaje teóricamente pues, debería ser un poquito más cercana. Y el año pasado estos jugadores juntos anotarían 92,8 puntos. Lógicamente, pues no va a poder ser así, ¿vale? ¿De dónde vienen los puntos? Sobre todo, bueno, pues aquí tenemos los puntos, los anotadores principales, Winterin y Lotana Bobo, ¿de acuerdo? Hay muchos jugadores también con 9 puntos, ¿de acuerdo? Bueno, Jenkins está con 13, sería el máximo anotador, perdonar, y 9,1 para la Porri, ¿de acuerdo? Sorprende mucho lo que hemos dicho, Rodrigo Seane y Diego Alderete, 4,2, luego veremos un poco el porcentaje, ¿de acuerdo? Sobre todo en los bases, el porcentaje de tiros de campo es de un 13,9, en los escoltas es un 22,2, luego lo veremos también en el quesito, y el porcentaje, digamos, de los aleros un 8,7 en tiros de campo. Es, digamos, un poquito donde yo veo un poquito más de desajustado, sobre todo el porcentaje, pero se va a compensar sobre todo con escoltas, ¿vale? Vamos a hacer un poquito más pequeño esto para ver los quesitos, ¿vale? Lo que tenemos aquí, ¿vale? Tiros de campo, ¿vale? A ver si llega a refrescar esto. Vale, refrescadito. Tiros de campo, bueno, pues como veis los bases un 18%, los escoltas asumirían casi un 30% de los tiros de campo, uno de cada tres tiros vendrían de los escoltas, los aleros un 12%, prácticamente un tiro de cada 10 vendrían de los aleros, y los cuatros un 22% y los pivot casi un 20%, ¿vale? En cuanto a tiros de dos, pues bueno, de los bases sería un 20% de los tiros, fijaros un 21% de los escoltas, de los aleros solo un 8% de tiros, por lo cual serían de 100 tiros, solo 8 vienen tirados por los aleros, un 21% de los cuatros y un 30% de los pivots. En los tiros de tres, pues bueno, aquí está claro la diferencia. 16% para los bases, un 41% para los escoltas, 16% para los aleros, y bueno, un 25% para los cuatros y los cinco un 2%, ¿de acuerdo? Nula aportación. Aportación de puntos, los bases, un 17%. Sobre todo, bueno, lo que decimos, hay que tener en cuenta que aquí Ferrando está contando como si jugaran ACB, con lo cual este quesito debería subir, ¿de acuerdo? Escoltas, un 31%, lo que hemos dicho. El 10%, uno de cada 10 puntos vendría de los aleros, un 22% vendría de los cuatros y un 20% vendría de los pivots, ¿de acuerdo? Lógicamente estas cantidades se acabarán compensando un poquito, pero digamos, vamos a ver cómo ajusta Lolo. Si mi hija va a jugar minutos al 3 también cuando haga falta anotación, y ya lo hizo la temporada pasada y lo puede hacer, o bien si Alex Murphy le saca al 3 siendo una composición muy valiente, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del entrenador, Lolo Encinas. Bueno, que continúa una temporada más en Cantabria. Sería su tercera temporada, bueno, o dos y media, ¿de acuerdo? Porque llegó el equipo en enero del 2025, cuando se había destituido a alguien tan importante para el club como David Mangas, y que sabemos que es el director deportivo. Y bueno, pues Lolo venía a Valladolid, que fue despedido una semana antes por lo mismo.
en una de las peores temporadas vallisoletanas del Leporo, que acabó siendo el equipo Alex Plata, sin que tenga culpa Lolo, por supuesto. Lolo logró la permanencia del equipo cántabro, una temporada rara y difícil, acabando con 12 ganados, 20 perdidos. Renovó por una temporada más. Quizás los objetivos del club por plantilla hubieran sido luchar por la parte baja de playoff, pero tuvo un año aciago de lesiones en todas las posiciones, en todos los momentos. Tuvo la cesión de un jugador tan importante como Yasel Pérez, que perdió, ¿de acuerdo? Es un jugador diferencial que marca sobre todo la forma de tu juego. Y bueno, la cesión de un jugador como Yahao Yu, que es un jugador que delimita mucho tu forma de juego y sin tener un base que supiera jugar con él. Al final, pues la temporada de Cantabria quedó en tierra de nadie. Nadie puede descubrir a los Cinas sin Leporo. Fue mano derecha de Pablo Lasso hasta el año 2008, 10 temporadas en Guipúzcoa, trabajando como entrenadores como Sito Alonso, Jaime Porsarnau y Porsi Fisac. Asistente en Bilbao, base que te la cede con Alex Mumbrú, regresa a la LEP, de acuerdo, para ser primer entrenador, liderar el proyecto Guriaurgi, 2 años en Guipúzcoa, poniéndoles los de corbata a San Pablo en la semi sin Jaworski. Y bueno, con San Pablo Burgos fichó la 23-24, donde no finaliza la temporada. De ahí a Valladolid y, como hemos comentado, Cantabria. Sus equipos buscan jugar con un ritmo alto, busca correr, estético, generar espacios desde el bloqueo directo y continuación entre un grande y un pequeño, Lotana y Winterin. Mucha libertad al jugador, depende por lo tanto de tener jugadores que tengan plena confianza en él, capaces de leer ventajas y situaciones generadas, pues de esas ventajas, otras nuevas ventajas. Sus equipos hacen un mayor uso de línea 3 que de 2. Hay que ver cómo lo ajusta un poquito, porque aquí hemos visto que no mucho. No renuncian a tiros abiertos, incluso sin demasiado control de rebote o en primeros segundos de posesión, lo que facilita también un mayor espacio para los interiores. Detrás, mucha presión a jugar con balón, exige mucha implicación en defensa colectiva, le va a hacer falta con el tema de los posibles desajustes defensivos por físico. Y para mí, pues bueno, es un entrenador cercano, pasional, muy transparente, es un entrenador que dice todo lo que piensa en cada momento. Yo creo que es un gestor de personas antes que un entrenador de pizarra. Yo creo que eso es algo muy importante en esta liga. Es un entrenador, yo creo que tiene un carácter accesible, claro en ruedas de prensa, y yo creo que, bueno, pues yo creo que hace que se gane el cariño de la gente. Antes de ser entrenador profesional, es curioso porque Lolo conducía un camión de reparto hasta que le llamó Pablo Lasso para que fuera su segundo en Leporo, y aquella tarde aparcó el camión y se subió a ser entrenador en la ACB. Es un motivador nato. Frases como cuando llegó a Cantabria en una situación muy complicada, le soltó a los jugadores: a mí no me importa cómo habéis llegado hasta aquí, solo me importa cómo cojones vamos a salir de aquí. Intentaba quitar de la cabeza a los jugadores malas sensaciones. Partidos críticos por el descenso, evitaba charlas tensas y frases como hice allí fuera, defender como perros, pero sobre todo divertiros juntos. Y bueno, pues entrenador, que no cree en los monólogos, sí en las charlas direccionales con pesos pesados del equipo, donde se apoya mucho. Y yo creo que Germán aquí va a hacer una labor fundamental. Eh, Tiene un pacto interno con los jugadores. Yo me como el marrón si perdéis, pero vosotros os tenéis que vaciar en la pista. Y para mí es un acierto su continuidad en el proyecto. Vamos a ver hasta dónde llega, vamos a ver cuáles son las opciones que tiene Cantabria, ¿vale? Con esta plantilla y este aumento de presupuesto que le va a presuponer que tenga que optar por la plaza de arriba y divertirse mucho en el Trueba. Yo creo que se lo van a pasar muy bien este año en el Trueba, la Peña y la Canasta, y veteranos de Vega. Un saludo para ellos y espero veros en el campo. Sabéis que es mi segundo equipo. Hasta luego.